Hola a todos y todas, bienvenidos a otro episodio más de el Behavioral Pills Podcast. Este es un espacio en donde me tomo el tiempo para poder conversar con diferentes practitioners, diferentes profesionales que están trabajando en diferentes países, dicho sea de paso, en nuestra bella disciplina que es ciencias de comportamiento, diseño de comportamiento. Y para el episodio de hoy tengo una invitada bien especial que cada vez me gusta más. Este año me he propuesto el objetivo de poder contactarme con personas fuera de Perú. Como saben, yo soy Choyos, Carlos Hoyos, para los que no me conocen. Soy peruano, soy un psicólogo que trabaja ya hace muchos años estudiando el comportamiento de las personas y justamente creo Behavioral Pills para hablar de ciencia del comportamiento y conocerme con más profesionales que hacen lo mismo o parecido a lo que yo estoy haciendo. Y poco a poco he podido ir contactando con profesionales de diferentes países y la invitada que tengo hoy es de un país hermano al que le tengo mucho cariño, que es del país de Colombia. Ahorita les voy a contar un poquito más acerca de ella, pero antes, dos cositas. Primero, no se olviden de suscribirse a este canal, ya sea que lo estés escuchando en Spotify o lo estás viendo en YouTube. Muy importante para nosotros porque cuando te suscribes te llegan las alertas y pones la campanita, te llegan las notificaciones de los nuevos episodios y así no te pierdes de nada, porque la verdad es que yo, si bien lo posteo en redes sociales, a veces esos posts tienen más o menos exposición, así que no te corras el riesgo de que te puedas perder un episodio. Y el segundo punto, que no voy a dejar de mencionarlo también, es que no se olviden que una de las últimas novedades de Behavioral Pills no solamente es nuestro podcast y las cosas que tratamos de sacar adelante entre cursos y otras cosas, es esto que están viendo aquí arriba en mi estantería, que es el libro de Behavioral Pills, que dicho sea paso lo tengo aquí a la mano. Si te interesa aprender acerca de Behavioral Science, de Behavioral Design aplicado a los negocios, ojo, no es un libro de ciencia, tengo que enfatizar mucho en eso. No soy como esos otros autores maravillosos que hay allá afuera que están posteando acerca de hallazgos y principios nuevos que están descubriendo. Yo lo que hago con este libro básicamente es tratar de crear una suerte de manual, una suerte de guía para que las personas utilicen lo que ya hay allá afuera. Básicamente agarro pues mis 8 años de experiencia en diseño de comportamientos, todo lo que he aprendido sobre cómo aplicarlo y lo convierto en un libro. Entonces, si quieres una guía, quieres un manual para empezar o para conocer, no tienes que querer ser behavioral designer, pero te puede ayudar en tus negocios, esa es una excelente opción. Es un libro que lo he escrito de una manera muy básica, muy sencilla, algo para que cualquier persona pueda entenderlo, porque yo detesto leer libros pesados. A mí me cuesta leer, me cuesta sostener la atención. Por ende, libros densos siempre han sido mis enemigos. Así que he escrito algo que yo creo que a mí me hubiera ayudado y espero que te ayude a ti también. Así que eso lo puedes encontrar si estás en Lima, en cualquier librería como Crisol, como SBS, entre otras. Pero si estás fuera de Lima, lo puedes conseguir en Busca Libre, que es la plataforma tipo Amazon que envía el libro a donde sea, a cualquier país en el que estés. Así que eso sí será sin problema. Habiendo dicho eso, ahora sí, vámonos al episodio de hoy. Como les decía, hoy día tengo como decía, el gusto de tener una invitada que acabo de conocer hace relativamente poco tiempo y me da pena que haya sido poco tiempo, porque la verdad que tiene una experiencia muy interesante. Pero para eso está el episodio de hoy, para conocernos un poco más, conversar un poco más. Tengo el gusto que la voy a poder conocer muy pronto también en persona, ya que pronto estaré viajando para Colombia en algunos meses más adelante. Pero, ¿quién es ella? Ella es Maureen Guerrero. Maureen estudió la bella carrera de filosofía. Yo creo que esa es una pasión que todos los que hemos estudiado a una carrera de tipo letras, ¿no? O de humanidades, son cursos fascinantes. Ella estudió una carrera de filosofía en la Universidad de La Salle, en Colombia, y no solamente eso, es bachiller en filosofía, pero además es magíster, o sea, estudió luego una maestría en filosofía, y luego desarrolló una carrera en el tema, ya nos va a contar un poco más sobre cómo de filosofía llega al mundo de las ciencias del comportamiento, porque ya ahora último estudió también un posgrado en una diplomatura en posgrado en Behavioral Economics de la Universidad de Barcelona. Ella actualmente trabaja como Senior Researcher y Project Manager en Ethos, que es justamente una empresa de la cual ya hemos hablado antes, porque hemos tenido a Beatriz Vallejo en nuestro programa en el pasado, que justamente
crea esta, digamos, es parte de la creación de esta organización que opera en Colombia y que está haciendo bastantes cosas bien interesantes y por eso decía, ahora vamos a poder conocerlo un poco más. Así que sin hacerlo mucho más largo, quiero darle la bienvenida a Maureen al episodio de hoy. Hola Maureen, ¿cómo estás? Muchas gracias por darte un espacio y espero haber resumido muy brevemente acerca de tu carrera, pero igual ahorita nos contarás un poco más de ti. ¿Cómo te encuentras hoy? Hola Carlos, muchas gracias por esta invitación y nada, pues muy feliz de estar en esta nueva edición de Behavioral Pills. Muchas gracias. No, gracias a ti, Maureen. La verdad que nada, ha sido un gusto que nos hemos podido conocer hace unos tiempos y de verdad que me encantó que hayas aceptado tan rápido la invitación para poder conversar. Maureen, yo como te digo, hablé muy rápidamente acerca de unos puntos, unos hitos de tu carrera, pero quisiera que la gente te pudiera conocer un poco más y si pudieras contarnos un poquito más de nuevo de dónde vienes, cómo partes de esta pasión de la filosofía y las humanidades, cómo te lleva al mundo de las ciencias del comportamiento, ahora que estás trabajando en Ethos, que además es una empresa que aplica mucho esto en la práctica, es decir, no es solamente un ejercicio teórico o académico, sino más bien aplicativo y de traer a la realidad los conocimientos que has podido ir adquiriendo. Cuéntanos un poquito sobre ti. Bueno, pues como lo mencionaste, yo estudié filosofía y es algo bien importante en la vida y en mi vida, no solo porque es una carrera maravillosa y de hecho creo que hoy leí una nota que decía que en Google habían acabado de contratar a un importante filósofo para empezar a imprimir pues algunos elementos de filosofía como moral en la inteligencia artificial general. Y creo que la filosofía siempre ha sido relevante y ahora lo es más que nunca. Entonces empecé a estudiar estudié filosofía y en mi vida, digamos, hay otro momento que es un hito pues representa mucho para mí, que fue conocer a Antanas Mockus. Antanas Mockus fue alcalde de Bogotá entre el 95 y el 97, después volvió a ser alcalde entre el 2001 y el 2003 y Antanas es conocido por la cultura ciudadana. Entonces conocí a Antanas en el 2006, yo estaba estudiando filosofía y fíjate que fue un momento bien particular porque justamente estaba estudiando filosofía, pero estaba un poquito en ese momento en el que tú sientes si será que escogí la carrera que era o estoy en el momento en el que mejor me voy y empiezo a estudiar otra cosa. Y lo conocí a él y entendí muy bien cómo poder aterrizar filosofía en aspectos ya mucho más reales, de problemáticas sociales, problemáticas de convivencia, y cómo poder también aterrizar toda esa gran cantidad de teoría pues, que te enseña la filosofía, pero sobre todo como esas grandes preguntas que nos enseña la filosofía a hacernos, a cuestionarnos, a pensar el mundo de otras maneras, desde otros puntos de vista. Y pues gracias a él, digamos que empecé como a aterrizar muchísimo la filosofía y seguí en filosofía un rato más. Antanas entonces es el impulsor de la cultura ciudadana, que fue una política pública que justamente buscaba cambiar comportamientos, pues para mejorar temas de convivencia, ¿cierto? Sobre todo en lo que se refería pues a problemáticas de las ciudades, ¿cierto? De Bogotá en ese entonces. Entonces, en los años 90, pues por supuesto Bogotá tenía unas problemáticas bien complejas, había mucha falta, digamos, de civismo, no cumplíamos normas de tránsito, digamos que no se respetaban las cebras en términos de los taxistas tampoco cumplían algunas cosas, los semáforos, en fin, digamos que Bogotá era un tanto desordenada en algunas cosas y justamente Antanas llega a decir, bueno, pues cultura ciudadana es esa política que yo voy a impulsar porque no todo son normas, ¿cierto? No todo son imponer a las personas el cómo se deben comportar desde la ley, sino que pues tenemos que trabajar en comportamientos y sobre todo tenemos que trabajar en cambiar la cultura de los ciudadanos, ¿sí? Entonces, fíjate que Antanas ya hace 30 años estaba un poco hablando de esto,
Y es bien interesante porque yo digo, y el año pasado que tuvimos el gusto de estar con David Halpern acá en Bogotá, que lo trajimos para otro evento que hicimos, justamente David mostraba un mapa de cómo era la evolución de las ciencias del comportamiento y mostraban Tanas, ahí sean Tanas Mocus de hace 30 años, hablando ya de comportamientos y hablando de normas sociales y hablando de cultura, etcétera, pues en una época en la que digamos que las ciencias del comportamiento no estaban ya pues como tan en auge como lo están siendo ahora, sobre todo en Latinoamérica. Entonces, ese es un punto importante de la vida porque, como te digo, se aterriza filosofía, que era en lo que estaba, a unas problemáticas urbanas, y empiezo a aterrizar como todos esos aprendizajes y empiezo a ver cómo él, siendo además filósofo, empieza pues a aplicar todo esto. Pues obviamente en 2006 ya se habían terminado las alcaldías de Antanas y pues lo que estábamos en ese momento era más conformando una organización que se llamó Corpo Visionarios, que justamente durante 13 años trabajó en cambio cultural, cambio organizacional, trabajando con diferentes ciudades, gobiernos nacionales, internacionales, organizaciones del sector privado, justamente trabajando en eso, en cambiar comportamientos y generar cambios culturales para pues problemáticas que afectaran convivencia. Entonces, de alguna manera como que esto lo he hecho toda la vida. eh, digamos, el mundo del cambio cultural, el cambio de comportamiento, pues casi que ha estado durante toda mi vida laboral, profesional. Y pues ahora, por supuesto, ya mucho más anclada pues en ciencias del comportamiento y por supuesto pues con ya más un rigor muchísimo más académico, mucho más técnico que lo que solíamos hacer antes. Sin embargo, pues por supuesto lo que se hacía antes como cambio cultural pues también tenía unos elementos pues súper interesantes que también son diferentes a lo que hacemos ahora. Yo creo que son muy complementarios. Entonces yo creo que eso como muy en resumen, es lo que me ha traído acá. Me parece fascinante, me parece de verdad muy interesante porque, a ver, podríamos hablar mucho sobre, me daría mucha curiosidad, incluso quizás luego nos cuentas qué partes de la filosofía te han ayudado un poco también a aplicar en estos ejercicios, porque me parece muy interesante cómo nos cuentas del caso de Antanas, que además siendo filósofo, como tú bien dices, ya estaba tratando de hacer cambios en comportamientos, justamente este entendimiento de la cultura ciudadana, porque lo que es bien cierto, o sea, si bien ciencia del comportamiento, diseño de comportamiento son términos o disciplinas, ¿no? Etiquetas que recién estamos comenzando a utilizar más, la verdad es que el cambio de comportamiento es algo que se ha buscado toda la vida, ¿no es cierto? Es decir, en las políticas públicas, en la gestión de gobiernos, en la gestión de las empresas. En su momento ese cambio de comportamiento se le llamó marketing, ¿no? Para el mundo del comercio, ¿no? O sea, cuando comenzamos a decir, oye, hay fenómenos psicológicos que influyen en por qué la gente se consume de una forma u otra y nace en marketing, pero en el fondo es cambio de comportamiento, es cómo logramos que las personas consuman diferente, compren cierto producto, etcétera, etcétera. Creo que recién comenzamos a entender esos ejercicios y a ponerles más etiquetas a las cosas ahora último, pero es algo que siempre se ha querido hacer. Y Maureen, y en ese esfuerzo me da mucha curiosidad. Muchas de las personas que me han contactado este año para hablar sobre la aplicación de diseño de comportamientos en las empresas vienen justamente, por ejemplo, de recursos humanos y muchos vienen de estar trabajando en las culturas de sus organizaciones, ¿no? Okay, cómo haces un cambio cultural, cómo logras que las personas, como tú bien dices, tengan comportamientos diferentes porque hoy por hoy la empresa no funciona como esperan, así como una ciudad como Bogotá, y nos pasa también en Lima, no funciona como esperaríamos. Entonces, cuéntanos un poquito de esa experiencia que pudiste haber tenido cuando hablas sobre el tema de la cultura ciudadana y mencionabas cómo esa cultura se ata a comportamientos que no necesariamente van a cambiar solamente porque pongan más leyes, ¿no es cierto? O sea, aquí en Lima pasa toda la vida, ¿no es cierto? Queremos un cambio en la ciudad, leyes, ¿no? A partir de ahora, multa al que hace tal, tal, tal. Y a veces no tiene sentido porque ni siquiera el Estado tiene la capacidad para ejecutar esas multas, ¿no es cierto? Es decir, acá nos pasa en Lima, tenemos buses que tienen 1000 papeletas,
y siguen operando, ¿no? Y siguen operando y siguen matando gente, siguen cometiendo crímenes de vehiculares que son un caos para nuestra ciudad. Y sé que Bogotá en realidad siempre, a ver, desde Lima nos miramos y comparamos con otras ciudades. Bogotá es una ciudad muy bonita y muy desarrollada. Cuéntanos un poquito qué has aprendido de esa experiencia de diseño y cultura ciudadana. Bueno, cultura ciudadana, pues digamos, en su base teórica, pues tenía como a la cultura como sombrilla, digamos. Y un poco lo que señalaban Tanas y cómo generábamos los proyectos en su diseño y en cómo los ejecutábamos, era siempre pensando en generar cambios de comportamiento voluntarios, pero pues por supuesto que tuvieran un impacto mucho más colectivo, ¿cierto? Y cómo lográbamos armonizar ley, moral y cultura, ¿sí? Eso era como un poco lo que mencionaban Tanas y era, debe haber un respeto por la ley, sin lugar a dudas, ¿cierto? Entonces, el comportamiento humano debe regirse, pues, por una conciencia de ley, ¿sí? La norma dice esto, yo no lo debo hacer, pero también, por supuesto, por la moral, ¿cierto? Es una concepción mía de, pues esto está mal hecho, realmente no lo voy a hacer. Y segundo, por la cultura, y aquí entran las normas sociales y cómo era entonces empezar a hacer una transformación también de normas sociales por una norma social mucho más positiva, ¿cierto? ¿Por qué? Porque finalmente lo que nos señalaban Tanas cuando trabajábamos con él y todos los proyectos que desarrollábamos era finalmente lo que la cultura es lo que empuja más, que la cultura es lo que puede empujar más el comportamiento ciudadano, ¿cierto? Entonces, no solamente basta con el letrero de no arroje basura, no solamente basta con la persona diciendo caramba, sí, botar basura está mal, pero es que, y en el otro cajoncito, la cultura, las normas sociales, pero es que todo el mundo está botando la basura allí, yo por qué habría de hacerlo lo diferente, ¿cierto? Entonces era cómo lográbamos armonizar esas tres finalmente para llegar a un cambio de comportamiento y a un cambio cultural sobre todo, colectivo, de un grupo poblacional específico que necesitábamos, pues de acuerdo a su problemática, generar como esa transformación. Entonces, muy partiendo de esa teoría, pero como te digo, muy teniendo a la cultura como gran sombrilla de cómo propiciar cambios, es que trabajamos desde el enfoque de cultura ciudadana y también pensando en que los ciudadanos podían autorregularse y también podría haber como una autorregulación de mí mismo, pues como ciudadana, y una mutua regulación positiva por parte de los demás ciudadanos para lograr ajustar esos comportamientos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en las alcaldías de Antanas Mocus, tú veías que habían personas y hubo un momento en que se imprimieron muchas tarjetas rojas y verdes, unas con la señal del pulgar hacia arriba y otras con la señal del pulgar hacia abajo. Y justamente cuando alguna persona, y hubo campañas de ese tipo, cuando alguna persona pues tenía un buen comportamiento, un comportamiento positivo, pues estaba el reconocimiento de que bien pues que te estés comportando de esa manera, pero cuando a su vez pues alguna persona botaba alguna basura a la calle o se pasaba en rojo, etcétera, pues digamos que estaba también esa autorregulación y eso pues también propició que se generaran cambios culturales en Bogotá. En Bogotá hubo resultados fantásticos durante las alcaldías de Mocus y también en los proyectos que desarrollamos después con Corpovisionarios, pues seguimos, digamos, esa misma línea, apostándole también a temas ya más de arte, ¿cierto? De cómo vinculábamos el arte, cómo vinculábamos instalaciones urbanas, digamos que las intervenciones, ahora vemos mucho intervenciones digitales, por ejemplo, ¿cierto? WhatsApp, videos, etcétera, pero por supuesto hace unos años pues todavía estábamos no estamos tan pegados al celular, entonces todavía nos dábamos el gusto de pensar en cómo hacíamos intervenciones urbanas, ¿cierto? Que propiciaran cambios, entonces cómo poder generar en un parque algún tipo de instalación,
siempre como también buscando esa parte artística a través de mimos. Pues los mimos fueron muy, muy importantes para Antanas. Es una de las cosas que más se recuerdan, no es solamente mimos, por supuesto, pero por ejemplo Antanas, hubo algunos mimos en algunas cebras, en semáforos que le enseñaban a las personas muy pedagógicamente que debían esperar a que estuviera el semáforo en rojo para poder pasar, ¿sí? Entonces, cosas de ese estilo, los trabajábamos mucho desde Cultura Ciudadana y por supuesto, como te digo, pues todo esto ha evolucionado pues de una manera súper, súper interesante también ya a elementos mucho más digitales y demás, pero creo que eso fue muy bonito de la cultura ciudadana, esa autorregulación, esa mutua regulación y sobre todo mucho pensar en que la cultura tenía, digamos, el poder de cambiar comportamientos ciudadanos, ¿sí? Hablando pues ya de colectivos que podían a través de acciones positivas, pues propiciar cambios de comportamiento en las otras personas. Ujú, ujú. Entonces, sí había escuchado alguna vez sobre el tema de los mimos, que había alguna vez en una clase, no me acuerdo, un alumno me compartía justamente artículos o fotos de los mimos en Bogotá y me recuerda mucho, no sé si lo hemos conversado o te habrá llegado alguna vez el mensaje también de en Bolivia, si no me equivoco es en La Paz, creo que es en La Paz en donde hay esta, ya tiene años esta iniciativa de las cebras, ¿no? Que son unas personas que se visten con unos, ¿no? unos trajes de cebras y que me parece interesante porque no termina siendo solamente una iniciativa o una campaña específica, sino que ya forman parte de la ciudad. Es decir, así como hay policías de tránsito, existe el sistema o el trabajo de ser una cebra. ¿Y qué significa? Que te pones el traje y justamente lo que hace básicamente es como supervisar, monitorear el correcto uso de las normas de tránsito, especialmente también de peatones, porque no siempre los que infringen son solamente los autos. Pero lo interesante es que las cebras comienzan a ser parte de la ciudad, ¿no es cierto? Es decir, incluso comienzan a convertirse en una suerte de atractivo turístico, porque, como tú bien dices, la cultura no cambia solamente porque, ok, voy a hacer una campaña específica, sino tiene que ser algo que realmente se conecte con las personas, que genere un cambio sostenido de comportamiento. Entonces, esa iniciativa me acuerdo que de Bolivia sí me pareció bien interesante porque es raro ver en Latinoamérica una iniciativa, una política o un cambio que se sostenga con el tiempo, ¿no es cierto? Que vaya más allá de lo que un partido político esté en el poder y luego viene otro y deshace todo lo que se hizo, ¿no? Entonces me parece un ejemplo simpático. Em, cuando tú estás trabajando para estos temas, digamos, gubernamentales, entiendo que luego ya pasas a, o sea, ¿cómo sigue tu carrera, digamos? ¿Estabas trabajando para la alcaldía o asesorando o acompañando a la alcaldía? ¿Cómo llegas ahora al mundo? Si bien estás trabajando, digamos, en el mundo privado, entiendo que sigues trabajando en proyectos públicos, si no me equivoco, ¿no es cierto? O en qué estás haciendo hoy por hoy desde ETOS. No, pasando de corpovisionarios que es una organización que pues se cierra hacia el 2020, digamos, eh, y justamente en ese momento más o menos como 2017, entre 2017 y 2020, empiezan a abrirse en Colombia las primeras organizaciones de ciencias del comportamiento. Fíjate que, bueno, acá hay varias y ahora que vas a venir a Colombia seguramente te las presentaremos. Eh, pero bueno, organizaciones como Instintivo, Plural, etcétera, etos empiezan a surgir más o menos entre hace 5 o 6 años. Y empieza, digamos, empezamos a trabajar en ciencias del comportamiento, empezamos a ver ciencias del comportamiento y pues yo entro como al sector privado, al sector público, un rato hubo proceso de paz en Colombia en el 2000, entre el 2013, 2016, 2012, 2016 hubo un proceso de paz y también tuve la oportunidad de trabajar en proceso de paz. Eh, También, digamos, de alguna manera similar en temas pedagógicos y era cómo podíamos aterrizar, digamos, todo lo que eran esos acuerdos que se estaban firmando en ese momento con la guerrilla de las FARC
cómo los aterrizábamos a cambios que debían hacerse dentro de la administración pública de Colombia, ¿cierto? Entonces, ¿qué eran todos esos cambios que deberían haber? No solamente cambios institucionales, sino cambios pues de comportamiento de alguna forma de los mismos funcionarios públicos. Entonces, pues ahí empezamos a hacer una estrategia pedagógica bien interesante que duró 4 años y recorrimos Colombia en ese momento con una institución pública para la cual trabajé justamente como en esa pedagogía del proceso de paz. Y de allí salía a USAID. USAID, estuve en USAID, pues la agencia de cooperación de los Estados Unidos. Estuve trabajando con varios proyectos de USAID durante algunos años, hasta que pues tú sabes que el año pasado, más o menos por esta época, no, en febrero ya digamos que se estaba viendo el cierre de la agencia, y como pues esa agencia ya empieza a reducirse bastante. Y con USAID, pues fue también un momento muy interesante porque con USAID, en USAID hay un mandato global de quien era en ese momento la directora global de USAID, que era Samantha Power. Y Samantha Power dice, bueno, hay que usar ciencias del comportamiento. USAID y todos los programas de USAID deben empezar a usar ciencias del comportamiento de manera transversal en todos los programas que tengamos en el mundo. Y entonces en Colombia pues empezamos a trabajar un poco en eso, ¿cierto? Entonces en Colombia dicen, listo, los diferentes operadores de USAID, yo trabajé puntualmente para Chemonix finalmente los últimos años. Y en Chemonix entonces pues me contratan como especialista en cambio de comportamiento, y empezamos a pensar en cómo poder transversalizar las ciencias del comportamiento para un tema muy puntual que era el acceso a la justicia. Y en eso estuve trabajando durante cerca de 4 años, y era aterrizar eso, cambio de comportamiento en acceso a la justicia, que no creas que al principio fue todo un reto, porque cuando a veces uno piensa, claro, acceso a la justicia, entonces piensas en infraestructura, en casas de justicia, en eh, más instituciones, funcionarios públicos capacitados, etcétera, etcétera. Pero pues cuando ya empezábamos a aterrizar esto a una cantidad de comportamientos, pues empezamos a ver una cantidad de retos súper interesantes y de entender por qué las personas no accedían a la justicia, más allá de, cierto, las obviedades, no, pues es que la institución le queda muy lejos, o simplemente no hay institución en ese municipio, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces ahí empezamos a encontrar ya más temas de normas sociales, ya más creencias en torno a los funcionarios, en torno a, yo creo que en la Casa de Justicia no me van a solucionar X problemática porque, y empezamos a ver que pues muchas de esas creencias era pues finalmente obviamente distaban muchísimo de la realidad, ¿cierto? O percepciones de discriminación que no eran pues tan reales o no estaban en un porcentaje tan alto como lo creían las personas, y eso eran unas de las barreras que les impedían ir a la Casa de Justicia para solucionar problemáticas. Bueno, entonces en eso estuve en los últimos años antes de entrar a Ethos, también viendo y entendiendo cómo las ciencias del comportamiento podían mejorar un tema tan complejo, pero además tan importante en un país como el acceso a la justicia. Me parece bien, bien importante lo que mencionas porque mucha gente que está en, digamos, en las industrias o, por ejemplo, que me pregunta, no sé, me dice, oye, yo trabajo en, no sé, en derecho, esto, ciencia de comportamiento, ¿me aplica en algo? ¿Me puedo beneficiar en algo si aprendo el tema? Y mira, o sea, si estás trabajando en retos como este, ¿no? De cómo las personas acceden o no acceden a la justicia, más allá de la parte de la infraestructura, ¿no? Eso sería obvio, ¿no? Ok, no hay una casa de justicia cerca, listo. Pero estas barreras psicológicas, ¿no? Si te entendí bien, entonces es que las personas o los pobladores tenían esta actitud negativa, una mala predisposición ante estas instituciones porque percibían o creían que iban a ser discriminados, probablemente por una experiencia pasada, no es que se lo hayan inventado, ¿no? O alguien les habrá contado, pero son barreras que de una forma u otra también impactan en que las personas, pues, aunque lo tengas al costado de tu casa, no vayas,
a esta casa de justicia y quizás estás buscando otros actores para ejecutar la justicia, ¿no? Entonces, importante porque digo, el campo en el cual se puede aplicar la ciencia del comportamiento es muy vasto, es muy amplio y por eso creo que todas las personas nos podemos beneficiar de una forma u otra de entender acerca de cómo funcionamos y demás. Solo por pura curiosidad, por ejemplo, ¿cómo se aborda un problema como ese? ¿No? Porque, por ejemplo, de nuevo, en las empresas, en las organizaciones, muchas veces digamos, los clientes o los alumnos me preguntan, ya, ¿y cómo logro que, no sé, si una persona cree que, te pongo un caso, no voy a decir similar, pero quizás cercano, que hay una problemática muy fuerte en las organizaciones con respecto a poner denuncias, por ejemplo, sobre acoso, ¿no? Que, digamos, tiene que ver con justicia en cierta forma, ¿no? Entonces, ¿por qué muchas personas, o específicamente muchas mujeres, deciden no poner denuncias? No te digo en las comisarías de la policía, en las propias organizaciones, ¿no? En tu empresa, ¿no? Y muchas tienen que ver con esta percepción, quizás no necesariamente de discriminación, pero sí de que no me van a hacer caso, de que qué vergüenza, voy a quedar. Entonces, nuevamente, barreras psicológicas, ¿no? Que impiden que alguien quiera acercarse. Entonces, más allá del trauma que pueda tener un caso de acoso, ¿cómo, digamos, se pueden abordar esas barreras psicológicas o qué has aprendido de hacer ese esfuerzo, por ejemplo, en este caso de justicia? Sí, mira, que hicimos cosas bien interesantes. Lo que hicimos fue hacer experimentos en varios temas, justamente para ver qué nos podía servir y qué eventualmente no podía servir y que podía ayudar a que las personas cambiaran esa percepción. Digamos, por supuesto, lo sabemos todos que cuando uno trabaja en estas problemáticas con este nivel de complejidad, como temas de justicia, las mediciones, pues digamos que tienden a ser un poco más complejas porque además necesitas pues un campo de tiempo muchísimo más amplio. Es decir, finalmente si mi comportamiento es que las personas vayan a la casa de justicia a hacer su respectiva denuncia, pues es un proceso que deberás medir durante un largo tiempo para finalmente evaluar si lo que hiciste como intervención tuvo ese efecto eh, pues que era el que se esperaba. Pero lo que sí hicimos fue experimentos cortos para medir y para evaluar herramientas puntuales. Por ejemplo, sacamos un video explicando los beneficios de ir a la Casa de Justicia y tratando un poco de rebatir esas ideas que finalmente pues estaban como barreras de no ir. Entonces no voy a ir a la Casa de Justicia porque me va a atender una persona que es abogado y yo no le voy a entender nada porque yo soy una persona pobre que no estudié y entonces no le voy a entender. O sea, esto es real, ¿cierto? La percepción de no voy a ir porque no voy a entender era muy, muy, muy generalizada, ¿cierto? Sobre todo en poblaciones rurales, ¿sí? Como esa angustia o la angustia de me van a discriminar precisamente también por ser una persona de bajos recursos, o me van a discriminar por ser una mujer con determinadas características, en fin. Entonces, sacamos videos precisamente como para mostrar a las personas y decirle, en la Casa de Justicia no lo van a discriminar por nada de esto, en la Casa de Justicia vamos a hablarle de una manera transparente, pero además de una manera muy sencilla. Trabajamos con los funcionarios públicos para lograr que su lenguaje pues fuera lo más simple posible, para que pues las personas pudieran entenderles, que los procesos fueran muchísimo más simples, ¿cierto? Entonces, formatos que podían ser más complejos, cómo hacíamos para simplificarlos. En fin, otro tipo de experimento fue unos audios justamente que hablaban sobre discriminación. Entonces, fíjate que acá esto fue bien interesante porque lo que nos dimos cuenta fue, por lo general, las instituciones, cuando sacan una campaña de comunicación para promocionar sus servicios, pues te cuentan de sus servicios, pero de una manera muy técnica, ¿cierto? En la Casa de Justicia usted va a poder resolver ABC, pero pues te lo explican de una manera muy técnica e incluso hablan de normas, hablan etcétera. Entonces, lo que hacíamos era escuchar esa campaña o ese mensaje de comunicación que ya tenía
esa institución con la que estábamos trabajando y cómo hacíamos para transformarla en un lenguaje claro, llamativo, con un acento propio de la región, con una música propia de la región y además en un lenguaje muy de vecinos, ¿cierto? Entonces una vecina contándole a la otra vecina, oiga, en la casa de justicia vaya, a mí me atendieron tal, no la van a discriminar porque sí, eso era un poco lo que hicimos y fíjate que realmente todos los experimentos que hicimos en temas de comunicación, utilizando varias herramientas, videos y audios que rotamos por WhatsApp, esto fue un experimento real que hicimos con 1.200 personas, eso finalmente nos resultaba en que la percepción de discriminación y la percepción sí, de muchas veces de que no iban a entender, de discriminación, de que no iban a entender, de cuál era la otra, bueno, como de transparencia y de corrupción de los funcionarios, etcétera, eso se disminuía digamos, con esas herramientas que utilizamos. Finalmente lo que hacíamos era pues entregarle a la institución toda esa información y decirle, mire cómo solamente mejorando la forma en cómo usted comunica sus servicios, todas estas percepciones pueden disminuir, ¿sí? Y finalmente, pues las personas pueden acceder más a los servicios que ustedes tienen, ¿cierto? Entonces, esos son como algunos de los ejemplos, pero como te digo, pues temas como acceso a la justicia y realmente ya medir el comportamiento como tal de un incremento bueno, ya sea denuncias, que finalmente uno no quiere finalmente que se incrementen las denuncias, pues porque sí, es como sí, no debería haber tantas denuncias finalmente en un lugar en donde la convivencia funcione. Pero pues sí, digamos, un incremento en que las personas al menos pudieran acceder a los servicios pues básicos de una casa de justicia. Entonces, eso fue bien interesante. Otro ejemplo, otro proyecto que tuvimos, este tenía digamos, un nivel mayor de complejidad y era que también esto es muy cambio cultural y por supuesto hacer un cambio cultural pues requiere de mucho más tiempo, ¿cierto? Pero es esta percepción o es más la noción de justicia como castigo, que seguramente también esto es como muy latinoamericano, digamos. ¿Cierto? Tú me hiciste un daño, me robaste algo, yo quiero que esa persona tenga 3 veces, 4 veces el castigo, ¿cierto? Eh, y no quiero conciliar con esa persona porque sí, yo quiero que esa persona se vaya a la cárcel porque me robó el celular, ¿sí? Entonces ahí empezamos también a entender eso, a entender un poco por qué esa noción de justicia como castigo, si la justicia no debería ser necesariamente solo castigo, ¿cierto? Y empezamos a trabajar también con cómo empezar a instaurar la justicia restaurativa. Y es, pues, por supuesto, no todo tipo de delitos, ¿no? Solamente algunos. Como frente a delitos de no alto impacto, pues se puede llegar a consensos donde la víctima, pues, finalmente me repare, ¿sí? El victimario, perdón, me repare en el daño pero finalmente también el victimario pueda mejorar, ¿cierto? Como ser humano, resocializarse, etcétera, y no pensar en que la justicia es lo único, en que la cárcel es lo único que tenemos como resultado de la justicia, ¿sí? Entonces, ahí hicimos otro experimento interesante, pero bueno, como te digo, por supuesto, esos son más cambios ya de muy largo aliento que, bueno, interesantes y en algún momento ya los podemos volver realidad. Es complejo, ¿no? Es un tema complejo porque ahorita, por ejemplo, aquí en Perú estamos en un proceso electoral y donde hemos tenido candidatos que justamente han utilizado ese argumento de muerte a los ladrones, muerte a todo el mundo, ¿no? O sea, la mitad de la población va a tener que morir de una forma u otra aparentemente porque todos los que cometan algún error. Y claro, se entiende porque venimos de un sistema de justicia que en nuestro país pues no va muy bien y se siente esa frustración, esa suerte de impotencia que digamos, respaldan estos mensajes quizás extremistas, si quieres una forma, y de ahí tienes casos como El Salvador, ¿no? De Bukele, donde justamente su política también de extrema punición, ¿no? Por delitos,
ha sido bien recibido tanto por su propia población como por poblaciones aledañas latinoamericanas que dicen yo también quiero un Bukele, ¿no? Y lo que pasa un poco en Argentina y en países similares. Entonces puedo entender de dónde viene, pero me parece importante cómo planteas que así, o sea, no es tan sencilla la justicia en ese sentido, ¿no es cierto? Es decir, finalmente, si de nada sirve llenar las cárceles de personas, finalmente eso también es costo para el Estado, ¿no? Nuestros impuestos van a ir a alimentar y a mantener a esas personas en las cárceles, cuando en realidad el fin debería ser la resocialización, que no es un trabajo fácil, ¿no? Muy interesante, Maureen, de verdad que retos bien grandes, de verdad que retos bien grandes los que te has enfrentado. Pero me encanta cómo enfatizas en que organizaciones como USAID ya comienzan a decir necesitamos implementar ciencia del comportamiento, ¿no es cierto? Necesitamos entender cómo funcionan las personas, porque lo que tú mencionas, por ejemplo, del caso de justicia, claro, o sea, las campañas o los trabajos de cambios de actitudes, ya sea por una creencia equivocada o por, no sé, un prejuicio, lo que fuese, son cambios que toman tiempo, como bien dices, pero que tienen mucho que ver con esta mezcla de comunicación, mezcla de buenos mensajes, mezcla de generar confianza, y que yo me imagino que debe ser una mezcla entre temas cognitivos como los mensajes, pero también temas conductuales, me imagino, ¿no? Como que la gente pueda acercarse a la Casa de Justicia para hacer alguna actividad. A ver, lo que me vendría a mí a la mente si estuviera trabajando en un proyecto similar, que mientras te escuchaba decía, oye, qué chévere sería, claro, si es que organizo, no sé, el campeonato local de fútbol, que se realice cerca, o que la celebración se realice en la Casa de Justicia, cosa que la gente se acostumbre a ir al sitio y se familiarice y deje de ser un lugar ajeno a mi día a día, ¿no? Entonces, me parece muy interesante lo que planteas y de una ideas muy, muy simpáticas. Y otro tema además que sé que has estado trabajando mucho y es el motivo por el cual también nos conocimos y que quería tocarlo en nuestro episodio de hoy, es esta hermosa iniciativa en la que vienen trabajando tanto tú como otros colegas, que es el desarrollo de la red PSICO, ¿no? De la red de una red, digamos, de profesionales dedicados al mundo de la ciencia del comportamiento, ya sea de diversas disciplinas en Colombia. Y de nuevo, justamente están organizando también un evento y nos vas a contar un poquito más sobre eso para aprovechar en que la gente nos escuche y a lo mejor se quieran apuntar. Tenemos algunos seguidores en Colombia, así que creo que sería una excelente plataforma. Pero cuéntanos un poco más de eso, cómo funciona, cómo se han ido organizando. Te contaba, digamos, offline, que aquí en Perú hemos comenzado un pequeño grupo también de practitioners a crear nuestra propia comunidad, pequeñita todavía, de ciencia de comportamiento, digamos, o sea, no porque no haya gente, sino porque nosotros todavía nos estamos organizando antes de abrirlo a más personas. Pero cuéntanos un poquito la experiencia que has tenido a la interna, cómo nace esta comunidad, cuáles son los retos, cómo se han ido organizando. Bueno, entonces fíjate que en Colombia ha pasado una cosa súper interesante, pues al igual que otros países de Latinoamérica, y es que las ciencias del comportamiento están en un auge bien chévere, con un sector privado en donde cada vez más empresas están empezando a preguntar cómo hacemos para obtener formación en ciencias del comportamiento, qué es eso de ciencias del comportamiento, cómo lo podemos usar en nuestra organización, qué beneficios trae, etcétera, ¿cierto? Entonces, varias empresas también empezando a tener ya sus unidades de ciencias del comportamiento, pequeñas, grandes, etcétera. Sector privado, entonces, en un auge bien interesante, un sector público que también empieza a interesarse mucho, diferentes alcaldías de Colombia, Bogotá, Medellín, etcétera, también algunas instituciones ya del Estado colombiano, eh, también empezando como a indagar más, y un ámbito también académico en incremento, ¿cierto? Entonces vamos viendo más investigaciones, más profesionales que desde las diferentes disciplinas, no solamente economía y psicología, sino ciencias políticas, comunicaciones, etcétera, empiezan a hacer sus investigaciones doctorales de maestría, etcétera, usando ciencias del comportamiento. Entonces, eh, como te digo, más o menos como desde el 2017, 2020 empiezan a generarse, a crearse estas nuevas consultoras, empresas, hay personas que empiezan a estudiar ciencias del comportamiento afuera, vienen a Colombia, crean sus empresas, pero además la maestría en estudios del comportamiento de AFIT
se crea también hacia el 2020, imagínate, ya llevamos 6 años en donde están formando personas en maestría en estudios del comportamiento. Entonces, todo esto y muchas otras cosas que se me están quedando por fuera, organizaciones como USAID, organizaciones como, bueno, por supuesto, el BID, el Banco Mundial, etcétera, haciendo proyectos en Colombia. Todo esto empieza a crear un ecosistema que empieza a acrecentarse con el pasar de los años y empezamos también desde diferentes escenarios a hacer eventos, ¿cierto? Entonces empezamos a decir, wow, ves, hay como mucha gente interesada, hagamos un evento. Entonces fíjate que, por ejemplo, estando yo en USAID, en el 2022 hicimos el primer evento desde USAID, porque ya en el 2021 ya había habido otro evento que había hecho con Fama, si no estoy mal, que fue como de los primeros ya puntualmente de ciencias del comportamiento. Como te digo, por ejemplo, ya Cristina Viquiere ha venido a Colombia a hablar de normas sociales hace unos años, entonces digamos que esto, por supuesto, antecedentes tiene bastante. Pero de unos años para acá, unos 4 o 5 años para acá, empezamos a hacer eventos y empezamos a ver cómo esos salones pequeños que uno empieza a ver inicialmente empiezan a crecer y a crecer y a crecer, ¿cierto? Entonces, cada año que hacemos un evento es como, no, pero es que el año pasado nos quedamos sin sillas, este año hay que hacer más y más. Entonces, el año pasado hicimos un evento y ahí nos juntamos varios, nos juntamos con Fama, nos juntamos con el BIT, el Behavioral Insights Team, con la alcaldía de Bogotá, con la Universidad de los Andes y dijimos, bueno, esto ya está grande, hagamos un evento grande, busquemos un salón grande, hagamos una convocatoria amplia y finalmente trajimos alrededor de 12 personas, de 12, 13 personas, si no estoy mal, de diferentes partes del mundo, que nos visitaron, estuvieron en Bogotá y Medellín, fueron 3 días de conversaciones, de networking, de espacios de co-creación, de workshops, de conferencias magistrales el año pasado y hubo tal impacto súper positivo, la gente quedó tan contenta que ya semanas después empezamos a recibir mensajes a quienes habíamos organizado ese evento diciendo, oiga, pero ¿por qué no hacemos como una red? Hagamos algo. O sea, ¿cómo hablamos? ¿Cómo interactuamos? ¿Cómo compartimos conocimiento? Un WhatsApp, bueno, en fin, ¿cierto? Como que las personas querían mucho tener alguna forma como de asociarnos y de estar, ¿cierto? Entonces ahí empezamos a crear esa idea, pues a empezar a madurar, le decimos, bueno, está bien, pero ¿qué significa crear una red? ¿Para qué? ¿Por qué? Etcétera. Y acá hay una persona muy importante, Juan Camilo Cárdenas, un profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, que lleva trabajando en ciencias del comportamiento ya muchísimos años. Empieza a hacernos esas preguntas interesantes, ¿cierto? ¿Para qué van a crear una red en Colombia? ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿A través de qué? ¿Cómo van a incidir? Y nos empezamos a hacer todas esas preguntas, las empezamos a responder y empezamos a ver que hay gente que dice, hágale, hágale, vamos. Y finalmente en diciembre del año pasado, después de 6 meses de trabajo, de responder esas preguntas y de armar como un caparazón o como una estructura de la red, finalmente en diciembre del año pasado la armamos, ¿cierto? Que esto fue pues muy democrática, hicimos una asamblea fundacional, siempre todo muy público, y en esa asamblea fundacional aprobamos unos estatutos de cómo se crearía y cómo funcionaría la red, y se seleccionó pues la primera junta directiva que ahorita estamos trabajando justamente. Esa junta directiva va del 2025 a finales del 2026 y es pues la junta directiva que tiene el gran reto de pues conformar la red y dejarla lo más fuerte posible pues para que ya próximas personas a partir del próximo año continúen con esa tarea. Entonces, ha sido un trabajo súper, súper bonito, súper chévere porque pues no te imaginas, o sea, realmente, y además ahí nos conocimos, Carlos, pero creo que todos los días alguien me está escribiendo, oye, ¿qué pasó con la red? Y entonces, ¿cómo me meto? ¿Y qué hay que hacer? ¿Y cómo ayudo? En fin, entonces ahí vamos, por supuesto, lento, porque esto es un trabajo súper voluntario, o sea, la red, digamos que no tiene ningún tipo de financiación ni nada, es un trabajo de nosotros súper voluntario, y bueno, ahí vamos organizándola de a poquito. Me encanta y me alegra que lo empujen, sí te entiendo justo, de hecho hoy día tengo una reunión con nuestra propia red aquí peruana
Y por eso, de hecho les dije, ¿no? Le dije, hoy no saben, he conocido a Maureen Guerrero, me ha contactado, me ha abierto un poco las puertas con esta red colombiana y me dijeron, perfecto, porque así como, nada, vamos conectando, ¿no? Porque poco a poco, por ejemplo, a Juan Esteban Restrepo, que estuvo en Confama, lo tuvimos en el episodio anterior, dicho sea de paso. Y claro, con ello, yo recuerdo el evento que organizaba Confama y tengo muchas personas que conozco que han ido para allá. Siempre se escucha que en Colombia hay este movimiento, bancos como Bancolombia, por ejemplo, muy conocido por aplicar temas ya de ciencia de comportamiento en su día a día. Entonces, son buenas referencias que ayudan a que la disciplina vaya expandiéndose y vaya llegando a más lugares, ¿no? Entonces, los felicito por esa iniciativa. Sí es chamba, ¿no? Es trabajo y como tú dices, hay que estar ahí gestionando. Para nosotros también por aquí hacemos lo que podemos. Pero creo que también es bonito sentir que no estamos solos, ¿no? Porque bueno, tú así como yo ya tenemos unos años haciendo esto. Yo recuerdo en el 2018, cuando medio como que empiezo a entrar a este tema y me empiezo a dar con que, oye, pero como o sea, ¿con quién hablo, no? ¿Con quién hablo? ¿A quién contacto? ¿A quién le pregunto? Por ahí me contacté, me acuerdo en su momento con Enrique Belenguer, que de BBVA en España, por ejemplo, que muy amablemente me recibió una llamada y yo le preguntaba cosas y él me decía, yo tampoco tengo idea. Es como que, así como tú, yo también lo estoy descubriendo, estoy aplicándolo. Yo en esa época trabajaba en seguros, él ya estaba en banca y nosotros éramos como que, bueno, no sé, vamos descubriéndolo, ¿no? Entonces es muy bonito pensar cómo ya de estos años para acá, ya empezamos a ver justamente estos cambios, este crecimiento, este interés que me dice que gente te escribe y quiere saber cómo avanzando. Sí, sí, en cualquier caso voy a aprovechar, ¿no? En preguntarte, ¿qué crees que es clave? ¿Qué crees que es importante como un consejo para tomar en consideración cuando se crea o se gestiona una comunidad como esta, digamos? ¿Qué crees que deberíamos, nosotros desde Perú, por ejemplo, que estamos haciendo nuestro propio esfuerzo, no deberíamos perder de vista, ¿no? O sea, como de lo que has ido aprendiendo a lo largo de este tiempo. Mira, yo creo que de alguna manera uno, y me pasaba y nos pasaba, que de alguna manera como que siempre en algunos eventos nos encontrábamos con algunas personas y creíamos que el ecosistema estaba ahí, ¿cierto? Entonces como, ah, no, fulanito, fulanito, fulanito. eh, y cierto, y uno decía como que en la burbuja decía, este es el ecosistema, y sí, de alguna manera como uno que tenía uno mapeado las organizaciones, las personas, etcétera. Y fíjate que en este proceso de estos meses, esto ha crecido de una manera que no, ya no son fulanito y fulanito, es que esto es un montón de gente que no conozco y que me encantaría conocer, ¿sí? Eh, y cantidad de temas y cantidad de investigaciones y personas que están trabajando en unas cosas fantásticas que ni idea, personas que han estudiado por fuera, que han hecho sus investigaciones, pero en Colombia, ¿me entiendes? Y han usado las ciencias del comportamiento y han resultado en unas vainas súper interesantes, pero que no las conocemos porque se habían quedado como en ese ámbito súper académico, pero que son resultados que le pueden servir muchísimo, por ejemplo, a la política pública. Entonces, yo creo que aquí yo creo que sobre todo es abrirnos a conocer mucha gente que posiblemente no conoces, pero que posiblemente sí está mucha gente en Perú. Nosotros estamos haciendo una cosa y es hacer un mapeo, o sea, tenemos dos proyectos, tú lo mencionaste, uno es un evento bueno, no vamos a mencionar todavía fechas porque es un poco sorpresa, pero digamos que la red de ciencias del comportamiento de Colombia va a hacer un evento bien interesante este año, más adelante les contaremos. Y lo otro es un gran mapeo del ecosistema, justamente, y si empezamos a hacer ese mapeo justamente para eso, para empezar a ver en cuáles temas están trabajando, en cuáles no tanto, cuál es el sector más fuerte, en cuáles sectores no tanto, precisamente como para que ver esos vacíos, ver en dónde podemos potencialmente trabajar más, pero sobre todo para conocer personas y conocer organizaciones que no conocíamos. Y yo creo que eso sí ha sido muy, muy, muy bonito de este proceso y es conocer tanta gente que hace 2 o 3 años no teníamos en el radar
y que realmente están ahí, que están haciendo unas cosas magníficas y sobre todo también empezar como a lograr que más gente se enamore de esta disciplina o de estas disciplinas y que más gente pues quiera saber. Yo creo que eso ha sido bien chévere. Entonces ahí la sugerencia es eso, que ojalá pudieran en Perú también hacer como abrir, digamos, como el espectro a quien más, como hacer alguna suerte de convocatoria pública, porque seguramente te van a llegar personas que no conocías y que están haciendo unas cosas magníficas y con las que seguramente podrás trabajar e interactuar. Me encanta tu consejo porque efectivamente siento algo parecido, ¿no? Es decir, como te digo, hace unos años atrás era fácil llevar el control de quiénes estamos haciendo esto, ¿no? Éramos 4, 5, 6, por ahí ya 7. Pero ahora he ido a eventos de diseño, por ejemplo, y me encuentro con muchos chicos que ya saben de ciencia del comportamiento o han estudiado, o entro a LinkedIn y veo que ya se ponen el título de Behavioral Science o de Behavioral Designers. Y yo digo, ¿y este chico de dónde salió? Es como que, ¿por qué no? Porque, o sea, como que en esa, ¿cómo decirlo? En ese ego, ¿no? De cómo es que yo no lo conozco, ¿no? No, pues, pero yo no tengo por qué conocer a todos, porque efectivamente, como dices, va creciendo una disciplina que es fascinante por sí. Y me llevo tu consejo. Me llevo tu consejo para. Aquí en Perú le llamamos la argolla, ¿no? Que es como que no crear esa argolla de nosotros sí y ustedes no, sino realmente abrir puertas y que sea un espacio donde se comparta mucho. Así que, nada, Maureen, de verdad, me encanta todo lo que hemos estado conversando. Te felicito mucho por tu, digamos, tu trayectoria. Creo que hay mucho que nos puedas seguir compartiendo. Antes de despedirnos, sí me encantaría pedirte, ¿hay algún, no sé, hay alguna web, alguna red que tú utilices más? O sea, ¿dónde pueden las personas seguirte o buscar información de, ya sea de Ethos o de alguna organización que tú estés tratando de promover, como para aprovechar en que la gente pueda continuar aprendiendo sobre lo que haces? No, pues yo creo que mi LinkedIn es como mi red. Realmente Maurín Guerrero con doble E en el Sí, final. lo voy a poner ahí en los comentarios, en la Súper, descripción. gracias. Trabajo para Ethos Behavioral Team. Allí también en la página web de Ethos podrán conocer más de la organización y de todo lo que hacemos. Y de la Red de Ciencias del Comportamiento de Colombia, pues estamos en proceso de hacer nuestra página web, de crear como todas y de potenciar nuestras redes sociales. Entonces, por ahora también nos pueden encontrar en LinkedIn como Red Psico, en la Red de Ciencias del Comportamiento de Colombia. Y pues en próximos días ya tendremos nuestra página web. Buenísimo. Sí, sí, ya los encontré. Dicho sea de paso, justamente ahí me taguearon y ya los estoy siguiendo. Así que, de nuevo, mil gracias por. Bueno, ya nos traerás novedades o sigan Maureen para que se enteren de las novedades. Se vienen unas sorpresitas que están organizando y justamente desde la Red Psico y han sido muy amables de contactarme por ello. Así que ya habrán. Se vienen cositas, como se dice, ¿no? Entonces, ya tendremos novedades. Muchas gracias, Maureen. De verdad que ha sido muy lindo poder conversar un poco más y muy pronto nos veremos en algún tiempo. Y mientras tanto, nada, de verdad, felicitarte y animarte a seguir haciendo el esfuerzo que vienes haciendo, porque creo que tienes bastante que aportar esta región, esta parte del mundo lo necesita, ¿no? O sea, Estados Unidos, Europa tienen muy buenos profesionales, están haciendo cosas maravillosas, pero Latinoamérica siento que poco a poco está agarrando mucha fuerza y cada vez hay más profesionales talentosos como tú, así que me alegra bastante. Gracias por sumarte al episodio de hoy. Muchas gracias, Carlos. Un abrazo. Gracias. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. Bueno, chicos, entonces esa ha sido Maureen que nos ha acompañado el día de hoy. De verdad que, como digo, siempre cada episodio para mí es como una pequeña, o sea, un pequeño regalito y tengo como, siento que colecciono, ¿no? Estas pequeñas pepitas, estos pequeños pills, digamos, donde aprendo de profesionales que están haciendo cosas muy interesantes y en campos donde quizás yo no he tenido tanta experiencia personalmente. Es decir, Maureen nos ha contado muchos temas en el orden público, que son retos grandes, son retos difíciles. A veces cuando pensamos, oye, ¿cómo hacemos para que las personas hagan 1, 2 o 3 o sean más, más comprometidas con su ciudad? No es tan sencillo, no es solamente hacer una cosa, hay muchas cosas que tomar en consideración y para eso necesitamos pues modelos, necesitamos ciencia, necesitamos evidencia y profesionales como Maureen son importantes para poder realmente crear las ciudades en las que queremos vivir, ¿no es cierto? Entonces, nada, la verdad que eso ha sido nuestro episodio de hoy. Si quieren contactar a Maureen, ahí les voy a dejar los links, tanto de ella como de la página web de Ethos y de la Red Psico para que puedan entrar en contacto.
y seguirlos para ver sus novedades. Así que ya tienen un contacto más para los que me siguen con todos los episodios que tenemos. Cada episodio tiene una persona nueva, diferente, a quien pueden seguir, a quien pueden escuchar. Así que ahí tienen una persona más para su colección. Y habiendo dicho eso, no se olviden de suscribirse, porque si quieren escuchar o conocer a la siguiente persona, el siguiente invitado o invitada que pueda tener en el programa, la mejor forma es que sigan el canal, que pongan la campanita, que les alerte cuando sale un nuevo episodio, para que no se lo pierdan y sigan justamente ampliando esa red que Maureen muy bien nos estuvo contando. En su caso de Colombia, en nuestro caso de Perú, pero veámoslo como en Latinoamérica. Así que, sin más chicos, me despido y nos vemos en un siguiente episodio del Behavioral Pills Podcast.